Episodio 3. Desentrañando la historia de los corresponsales de guerra. Este podcast no trata de asumir una postura ideológica ni política, sino hacer un análisis del conflicto al que se enfrentan los corresponsales de guerra, de acuerdo con lo que dice el autor Philip Knightley en su texto del 2003, The First Casualty, The War Correspondent as Hero, Propagandist and Mythmaker from the Crimea to Iraq. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marconi. Soy Daniela Gutiérrez y en esta ocasión exploraremos a fondo la relación entre los periodistas y la propaganda de guerra. Nos sumergiremos en el análisis crítico del libro The First Casualty de Philip Knightley, un clásico en los estudios de corresponsalías y propaganda de guerra desde la época de la Guerra de Crimea hasta los eventos en Irak. Comencemos nuestro viaje en el tiempo en la Guerra de Crimea, donde surge la figura del corresponsal de guerra con William Howard Russell de The Times. Este momento marca un quiebre histórico en el periodismo, dando inicio a características que han persistido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el enfrentamiento con el poder, la censura militar y la figura del periodista como protagonista de la información. A medida que avanzamos en las guerras que siguieron, desde la Guerra Franco-Prusiana hasta la Segunda Guerra Mundial, Knightley nos introduce en el concepto del triángulo de la violencia. Este triángulo abarca la violencia directa, cultural y estructural, y lo explora en el contexto de los periodistas que, a menudo, se encuentran atrapados en este entramado durante los conflictos. Irak nos presenta un panorama radicalmente distinto. Knightley lo describe como no más héroes. Aquí, los periodistas enfrentaron dos opciones: ser empotrados, o sea, dependientes de las unidades militares, o ser unilaterales, independientes pero expuestos a riesgos extremos. La guerra en Irak resultó ser la más peligrosa para los periodistas en la historia, con 15 muertes y 2 desapariciones en un mes. Los periodistas empotrados, al unirse a las unidades militares, se enfrentaron a limitaciones significativas. Dependían de la unidad para todo, desde el acceso a la información hasta para su propia seguridad. Esto generó una cobertura limitada y muy sesgada. Por otro lado, los periodistas unilaterales arriesgaron sus vidas al separarse de las unidades militares, pero mantuvieron su autonomía. Sin embargo, enfrentaron la hostilidad de ambos bandos y la dependencia de briefings oficiales para mantenerse informados. En medio de estos desafíos, surge la pregunta crucial: ¿pueden los periodistas continuar como propagandistas y mitógrafos o buscarán un camino diferente? La realidad en Irak plantea dilemas éticos y profesionales nuevos para el periodismo. Knightley nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre el periodista y su medio. Aunque se mencionan intereses comerciales y presiones políticas, no debemos olvidar que los periodistas son empleados con un salario y por lo tanto están sujetos a las agendas de sus empleadores, los medios, ya sea el periódico, la cadena de televisión, la estación de radio, etcétera, etcétera. Esta dinámica influye directamente en la calidad de la cobertura y en la capacidad de los periodistas para eludir la censura, porque tienen que tomar la decisión de potencialmente sacrificar su sueldo y su carrera si se quieren desviar de la agenda de su empleador. Entre Crimea e Irak, Knightley nos ofrece un recorrido por diversas guerras que marcaron la historia del periodismo. Sin embargo, el autor se centra principalmente en la perspectiva anglosajona, dejando de lado otras regiones y conflictos significativos. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se enfrentan los periodistas de otras partes del mundo a la censura y la propaganda. La evolución del público y la saturación de información oficial plantean nuevos desafíos para el periodismo de guerra. ¿Cómo pueden los periodistas proporcionar una cobertura significativa en medio de la vorágine informativa actual? La audiencia, en ocasiones, se siente perdida y desinformada. La evolución del público, ahora más crítico y diverso que nunca, exige nuevas estrategias para proporcionar una cobertura significativa, sin mencionar la llegada de las redes sociales, que han cambiado para siempre la manera en la que consumimos información. Informarse de manera rápida y dinámica se está convirtiendo en la norma. Sin embargo, en este panorama, el periodismo de investigación sigue siendo importante,
Descubrir la verdad detrás de las narrativas oficiales, destapar información oculta y ofrecer contextos profundos es esencial para una comprensión completa de los conflictos. En nuestro nuevo paradigma informativo, la ética periodística cobra mayor relevancia. La responsabilidad de informar con veracidad, incluso en medio de presiones y agendas políticas, se convierte en la piedra angular de la credibilidad periodística y es lo que continúa diferenciando a los medios profesionales de los informadores de redes sociales que conocemos. Además, la participación activa del público se presenta como una herramienta crucial. La audiencia no solo consume noticias, también puede contribuir a cuestionar, verificar y enriquecer la narrativa periodística. En la era digital, las plataformas en línea ofrecen nuevas posibilidades. Desde documentales interactivos hasta la narración multimedia, los periodistas pueden emplear herramientas innovadoras para transmitir una imagen más completa de los conflictos. A medida que exploramos estas estrategias y desafíos, surge la pregunta final: ¿cómo se perfilan el periodismo de guerra y la comprensión pública de los conflictos en el futuro? ¿Qué innovaciones y desafíos nos depara la próxima década? El periodismo de guerra se encuentra en un punto crítico de su evolución. La audiencia y los periodistas comparten la responsabilidad de navegar por las aguas turbulentas de la información y buscar la verdad. Juntos podemos construir un futuro más informativo, más transparente y más enriquecedor. The First Casualty nos presenta un panorama crítico del periodismo de guerra. Las omisiones, la dependencia de los intereses corporativos y los riesgos para la seguridad de los periodistas son desafíos que persisten. ¿Es posible cambiar este escenario? La respuesta, como plantea Knightley, queda en manos de los propios periodistas. Antes de concluir, recordemos las palabras de Robert C. Miller, un corresponsal de United Press durante la Guerra de Corea, que resaltó cómo a veces se veían obligados a enviar historias falsas debido a la presión de las autoridades militares. Este dilema ético continúa presente en la profesión. A lo largo de la historia, los periodistas de guerra se han enfrentado a la difícil tarea de equilibrar la búsqueda de la verdad con las presiones externas. In war, truth is the first casualty, como dice el refrán. Pero, ¿puede el periodismo de guerra adaptarse y evolucionar para ofrecer una cobertura más honesta y esclarecedora? Agradecemos a todos nuestros oyentes por su atención y reflexión. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo y suscríbanse para más exploraciones en el fascinante mundo del periodismo. Hasta la próxima en Marconi.